Bienvenido a tu iglesia en casa. Buenos días, iglesia. Hoy es un día para gozarnos en la presencia de Dios y queremos darle un feliz saludo a todos los padres. Espero que te puedas gozar en tu hogar. Allí está la presencia de nuestro Rey. Te damos gloria, Señor. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danzas, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. ¡Vamos con las palmas! El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube, sube esta alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube esta alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Te damos gloria, Señor. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Nos gozamos en tu presencia, Señor. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube, sube, sube esta alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube esta alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Este es un día para darte honor. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante.
Estamos ante tu presencia, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres soberano. Sublime es tu amor, Señor. Estamos ante ti, en lo más alto, en lo profundo. Sé que estás aquí, a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo tú eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. De su mano puedes entender, conoces mi dolor, me sostienes. Las tormentas conocen tu nombre, Jesús. Sé quién eres tú. Sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo tú eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Nada temer, mas tú provees. Con todo lo que soy te exaltaré. Escuchas mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío, mi Dios. Dios soberano, yo sé que sobre todo tú eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confíen no defraudarás. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú. A todos los papás, que Dios me los bendiga, felicitaciones. Y a continuación, hay algo especial para ustedes. Un abrazo grande. Papá, hoy solo quiero decirte muchas gracias. Por dejarte usar por Dios para crearme, por estar mi primer día, por comprender a mamá y por quedarte en vela por mi culpa. Por llevarme y traerme cuando estaba enfermita, por cargarme con tus fuertes brazos, por cuidarme. A tu lado siempre me siento segura. Por ser caballo en nuestros juegos de niños, por tu apoyo en el deporte, porque tú fuiste mi primer entrenador en el fútbol, por tu ayuda en mis tareas y deberes, por tus consejos cuando me sentía triste. También muchas gracias por financiar muchos de mis caprichos, por ser ese hombre proveedor. Sé que en ocasiones no nos veíamos porque madrugabas a trabajar y llegas a veces tarde y solo deseabas descansar. Gracias por tanto esfuerzo.
por soportar esos trabajos tan duros, por lastimar tus manitas y muchas ocasiones permanecer en esos trabajos que eran difíciles solo por amor a tu familia. Por ser mi chofer sin pereza, por enseñarme a ser valiente y generosa con las demás personas. Gracias por ser ese padre sobreprotector, celoso y exigente. Gracias por enseñarme a amar a Dios sobre todas las cosas y gracias por llevarme por un mejor camino. Valoro cada una de tus enseñanzas. Hoy entiendo cada uno de tus regaños. Disfruto de tu compañía, de tus consejos y de las reglas que me pones aún siendo mayor. Gracias por ser mi ejemplo, por ser honesto, por ser una guía, por ser mi amigo, por darme tu mano cuando me he equivocado. Y aunque las cosas a veces son difíciles, con tu amor me has ayudado a superarlo. Gracias a ti sé con certeza la clase de hombre que quiero a mi lado. Perdóname si he olvidado decirte gracias, papá. Muy buenos días a todos mis amigos, todos mis hermanos que ya comenzaron a conectarse y de esta manera vamos a unirnos en la misma fe, en el mismo sentir, en el mismo amor, en la misma unidad del Espíritu Santo con esta enseñanza que va a traer para nuestra vida gozo, crecimiento y desarrollo espiritual. Hoy tenemos el tema el miedo y la fe. Ustedes pueden notar, mis amados hermanos, que he venido trabajando el pasaje de Pedro con los discípulos y Pedro y Jesús en la tormenta. Mateo capítulo 14. Ahí encontramos el momento tormentoso que los discípulos vivieron. Pues hoy quiero continuar con el mismo pensamiento, el mismo pasaje, dándole otro enfoque, porque la verdad estamos en una tormenta de pandemia, tormenta de miedo, de terror, de morir y otras cosas más. Entonces vamos a darle relevancia a este pasaje hasta que logremos estar estables con la ayuda del Todopoderoso. Por eso el tema es del miedo a la fe. Y Mateo 14, 28, solamente el versículo 28, lo dice de esta manera: Señor, dice el apóstol Pedro, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Eso lo está diciendo Pedro cuando ve a Jesús como un fantasma, pero cuando ya Jesús se identifica, él quiere comprobar hasta dónde eso es cierto, eso es verdad. Bien, en primer lugar, tomando una decisión. Número 1, tomando esa decisión. Y vemos que la mayoría de las historias de estos discípulos comenzaron con mucho temor, con mucho miedo, con mucha inseguridad, ¿sí? Y aquí vemos al apóstol Pedro que el miedo lo impulsó a salir de la barca. Lo impulsó. Tomó la decisión, ese miedo, porque Pedro ya sabía que esta clase de tormenta era amenazadora y causaba muerte. Ellos no estaban seguros. Pedro ya había pasado por otras tormentas. Él era consciente, su experiencia le decía que esta clase de tormenta era distinta a la que él había vivido en otras épocas. Así que el daño era aún hasta la muerte. Por lo tanto, su deseo era salir de la barca. Y me imagino que el resto de sus compañeros también. ¿Quién quería permanecer? Pero ¿para dónde pegar? ¿Dónde? Así que toda la noche, eso duró 9 horas, estaban ellos luchando. Ya estaban empapados hasta el alma y los huesos, cansados, agotados en esa lucha tan inútil. No lograron nada. Al contrario, todo se estaba empeorando. Entonces hasta aquí vemos un rostro pálido, vemos una persona asustada, llena de temor, y ahí podemos ver que en este pasaje vemos el rostro de Pedro de esa manera. Pero en las epístolas vemos que cambió. ¿Pero por qué? Porque tomó una decisión. Sin embargo, de este miedo, de este temor, nacería un acto de fe. Alguien dijo, el temor paraliza. Y cuando la fe siempre
está actuando y quiere actuar, ella da un paso. Nadie puede dar un paso si no tiene confianza, no tiene seguridad de lo que quiere hacer. Por eso Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Ahí podemos nosotros entender que el temor del Señor es esa base de conocer sabiduría. Número 2, cerca de papá. Aquí, cerca de papá, la mayoría de las historias de estos discípulos comienzan con sincero miedo. Miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a una vida desperdiciada y sucesivamente. La fe comienza cuando vemos a Dios en la montaña, en la distancia, ahí vemos. Y nosotros nos ubicamos en el valle. Recordemos que Jesús subió la montaña, mientras que sus discípulos estaban en la tormenta. Entonces la fe comienza cuando yo veo a Dios en la montaña, al Señor en la montaña, pero yo estoy en el valle. Y somos conscientes de que no somos capaces de subir y de llegar a donde está Jesús. Que lo que tenemos no es suficiente para lograrlo. Nos hace falta algo interno de nuestro ser. Y por eso Pedro había hecho lo posible para salir de la tormenta, para salir de la barca. Él hizo lo posible, con toda su experiencia, con todo lo que él había vivido antes. Él quería salir de la tormenta. Él logró dominar, controlar la barca, hasta donde pudo. Pero ya, sinceramente, la tormenta pudo más que sus propias experiencias. Así que, ¿qué encontramos? Pedro está consciente de dos cosas. Primero, que él se está hundiendo. Y segundo, que el Señor está de pie. Miren la diferencia. Nos hundimos en el valle de la desesperación, pero Jesucristo está de pie. Él fue consciente de eso. Y él quiere estar en otro lugar. Pedro no quiere continuar allí, fuera de esa barca. Por eso, en Mateo 14:28 dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname, dice una versión, que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Qué es llegar a donde está Jesús? Pedro podría decir, Señor, si eres tú, espérame que yo ya voy. ¿Y qué haría usted y yo? ¿Qué haría Pedro? Pedro sabía nadar, claro que sí. Él sabía, él ya había hecho unos clavados antes. Cuando había problemas o cuando las redes estaban enredadas, estaba él allí y él se lanzaba. Así que él puede decir, Señor, yo quiero ir a ti, espérame ahí, que yo me voy a clavar y voy a tirar. Nado, porque el hombre es experto en eso. Pero no, él dice, y a veces, hermano, lo que yo le digo al Señor, tengo que ser específico. ¿Qué es lo que yo quiero? Y decirle al Señor, por favor, si tú quieres que yo vaya. Él dijo, pero que vaya caminando. Eso es distinto. ¿Caminando? Claro, ahí vemos nosotros en ese texto. Así que la fe comienza con el temor y termina cerca del Padre. Necesitamos experimentar la paz con Dios para estar cerca del Padre. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esas expresiones del salmista son las que usted y yo tenemos que estar metidos y creerlas con la seguridad. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El temor no nos va a permitir que nos acerquemos al Padre, porque tú estarás conmigo, gloria a Dios. Jeremías 31:13 también dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Mire esto, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Hice énfasis estudiando, meditando este texto. Y los consolaré. Pido en esta mañana, todos los que están conectados, están escuchando con toda reverencia, con un corazón dispuesto, que el Señor traiga consolación a esa mujer, a ese hombre, a ese niño, a ese joven. Señor, consuele,
Porque el valle de desesperación, las tormentas están agobiando, agotando muchas cosas en nuestras vidas. Consuele. Esa es la parte principal de este versículo. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley. Le está diciendo la palabra de Dios a los judíos. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No es por la ley. No es por las buenas obras. No es por lo que yo haga. Escúcheme, es por una mejor esperanza. Y esa se llama Cristo Jesús. Jesús es la única esperanza que nos acerca al Padre. Estar cerca del Padre es lo mejor que podemos tener cada uno de nosotros. Estar cerca del Padre es una bendición, nos llena a nosotros como tranquilidad. Yo recuerdo en mi niñez, quiero contarle una experiencia que esto nos va a ayudar. En mi niñez yo sufrí mucho de dolores de muela. Comía muchas frutas. Yo vivía en los árboles de niño y me mantenía yo comiendo guayabas y toda fruta que yo veía ahí estaba. Y en las noches me atormentaba un dolor de muela. Pero como algo misterioso, yo tocaba la puerta de mis papás y solo tocar a la cama donde ellos estaban, porque ellos me abrían y me metían en medio de ellos, y como algo milagroso se me quitaba el dolor. Estar cerca de papá. Eso es lo que Pedro está buscando. Yo quiero estar cerca del Padre. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que estar buscando, cerca de Dios. No distanciados, porque el miedo nos distancia, pero la fe nos acerca. Y esto es lo que está hablando aquí. Por eso Pedro dice, manda que yo vaya, pero caminando. Yo quiero hacer eso. Por eso, en tercer lugar, experimentando la paz con Dios. En Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Sabe qué entiendo yo en ese pasaje? Lo que Pablo está enseñándonos ahí en Romanos, que hay un paz y salvo. Yo no me puedo acercar al Padre si no tengo un paz y salvo. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Él es el único mediador. No es porque yo sea una buena persona, un buen papá, un buen hijo, un buen esposo. No. Es porque yo recibo a través de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Mis deudas, mis pecados, los borró. Entonces Él me ha dado un paz y salvo. Alguien decía, ¿de qué lado estamos? Cuando el Padre está en el trono, está la presencia de Cristo Jesús a su derecha. Pero también está la presencia de Satanás a su izquierda. Y Jesús está allí para interceder por nosotros, mientras que Satanás está allí para acusar. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí presentando? Satanás todo el tiempo nos está acusando. Aún nuestra conciencia, muchas veces personas dicen, Señor, realmente soy muy malo. O lo que yo estoy haciendo, Señor, ¿será que está bien? Y entonces entra el sentimiento de culpa. Y nos damos golpes de pecho. Y el diablo aprovecha eso. Y va y nos acusa. Pero Jesús está allí para decir, Padre, yo di mi vida por Él. En otras palabras, el cristiano que ha creído en Cristo Jesús y lo sigue y le obedece, carga un paz y salvo. Que cuando cualquier persona o mismo Satanás nos acuse, le sacamos el paz y salvo. Un momentico, no traer todo lo que yo haya hecho atrás. Ni me puede acusar ni criticar, porque en Cristo soy nueva criatura. Entonces, aquí es donde dice, la paz con Dios es cuando tengo un paz y salvo. Cuando me he arrepentido, le he pedido perdón al Señor, el que conoce nuestros corazones. Mire, qué interesante esta palabra que el Señor nos enseña. Sabemos una cosa acerca de la paz de Dios y es esta, que experimentar la presencia de Jesús en nuestras vidas tiene un efecto tranquilizante. Sin embargo, no podemos tener la paz de Dios por medio de Jesús si no hemos experimentado la paz con Dios, porque la fe es primero. ¿Y la fe en quién? En Cristo. Porque el que cree en Cristo, cree en el Padre.
Jesús le dijo a su gente. O sea que la fe va primero. Caminar sobre un mar de tormentos no es tan lógico, ni tampoco es agradable. Es una acción desesperada. ¿Por qué? Se lo preguntamos al mismo Pedro. Hay unos pasajes en otra versión, o en la mayoría de las versiones dice que Pedro, cuando comenzó a caminar, él sintió el viento como lo sacudía y tuvo miedo. Es la expresión de varias versiones. Y tuvo miedo. Ese miedo lo hizo hundir. Otros, de buena manera, y también puede ser aplicable, dicen no. Lo que Pedro hizo fue mirar el agua, por donde caminaba. Yo recuerdo también de niño, cuando iba caminando y me tropezaba o pisaba algo que no debía de pisar, mi papá me regañaba, me empujaba y decía, pero mire por dónde camina. Yo no sé a cuántos de ustedes les sucedió eso cuando niños. No, ahorita no le dicen nada. Pero ahí me pegaba y me gritaba y me empujaba. Pero mire por dónde camina. Y yo aprendí a mirar por dónde caminar. Y por eso yo pongo mis pies, antes de ponerlos, yo miro. Eso me ayudó también para conducir mi carro. Hay gente que conduce y todo hueco que ven lo inauguran. Entonces parece que Pedro como que también tuvo la misma experiencia de niño, como que iguales. También le dijeron, pero Pedro, aprenda a caminar, mire por dónde camina. Claro, cuando él está caminando, él miró, recordó eso. Y miró las circunstancias, miró las aguas y empezó a hundirse. Bien, las dos cosas, miedo o quitar la mirada del Señor, tiene validez. Lo hundió. Deja de mirar a Cristo por mirar las circunstancias, se hundió. Está mirando al Señor, pero tiene miedo. Como alguien dice, no muestre miedo, porque si muestra miedo, más viene el peligro. Y eso fue lo que lo hizo a Pedro hundir. Nosotros hacemos lo mismo. Vamos a Cristo en los momentos de profundas necesidades. Son muchas las necesidades. Y vamos a Cristo en esas profundas necesidades. Y todos tenemos que abandonar nuestra barca, nuestra propia seguridad, la barca de las buenas obras. Por eso Mateo 11:28 dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué bonito eso. Por eso vemos que Jesús, cuando Pedro le dice, si tú eres, ordéname, ordena que yo vaya, pero caminando. Y Jesús le extendió los brazos. Jesús es misericordioso, lindo esa expresión. Para poder llegar a Cristo, tenemos que abandonar nuestra propia barca. Esa barca, hermanos, se ha convertido en una barca de cartón, una barca de papel. Porque Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, Señor. Eso que usted cree que tiene, que cree que es seguridad. No, Señor. Ese dinero, que el negocio, que la casa, que ese estilo de vida suyo. No, hermanos. Eso es pasajero. Esa barca no nos va a llevar muy lejos. Tarde o temprano se va a hundir con usted, con lo que usted tenga. Pero Jesús nos está invitando a su barca. Alguien dijo que cada persona va en su propia barca, conduce a la manera que quiere. Y es verdad, hace lo que quiere. Pero una vez que entremos a la barca de Cristo, que es a la que Pedro está deseando estar al lado del Padre, él ahora dice, esto no me sirve. Ya hice todo lo posible. Mis experiencias ahí no sirvieron de nada. Entonces él abandona su propia barca. Él abandona ese lugar de seguridad que para él en muchos años le había servido. Ahora no le sirve. Entonces quiere estar al otro lado, con Cristo. Y hay una canción que dice, Jesucristo es mi capitán. Él va conduciendo este barco. Y en este barco estoy seguro. Es cierto. El evangelio, la vida cristiana. Pero Cristo es el que conduce. No nuestra propia vida, no nuestros propios sentimientos nos van llevando a esto. De manera que en cuarto lugar tenemos alcanzando al Señor Jesús. Y al igual que Pablo, somos conscientes de dos cosas. Somos grandes pecadores. Por lo tanto, necesitamos una grande salvación, un gran Salvador. Es que los pecados que hemos cometido no son pequeños, es que no tienen medida. Todo el ser humano hemos pecado. Y Pablo es consciente que necesitamos una grande salvación, igual que Pedro. Pedro es consciente de dos hechos.
El primer hecho es que Él se está hundiendo. El segundo es que Jesús está de pie. Y están en el mismo lugar. Están en el mismo ambiente. Están sobre las mismas aguas. Están sobre los mismos vientos que azotan, que hacen ruido, que crean pánico. La diferencia es que Pedro se hunde y Jesús sigue de pie. ¿Usted no quisiera estar al lado de Jesús? Usted puede estar al lado de mucha gente, pero todo el mundo se está hundiendo. Nadie puede ayudar al otro. El único que nos puede ayudar es el que sigue de pie. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que inspira esa seguridad. De manera que la decisión es salir de la barca. ¿Cuál barca? De nuestras pretensiones, de nuestra superioridad, de nuestro orgullo, y pasar al otro lado, al camino sólido de la gracia de Dios. Juan 14:6. Jesús lo expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Qué interesante es esta verdad que la tenemos que tener cada uno de nosotros. Y lo sorprendente es que logramos caminar sobre las aguas. La muerte ha quedado desbaratada. 2, los fracasos se pueden perdonar. Y 3, la vida tiene un verdadero propósito. Alguien dijo: el pasado entristece, el futuro asusta, pero el presente tranquiliza. ¿Qué prefiere usted? Aquí lo tenemos. Esta es la invitación, que aceptemos esa invitación del Señor. Y el Señor Jesús no está solo a la vista, también está al alcance. Él está al alcance. Nadie puede decir: no, es que el Señor está tan distante. Como alguien dijo: es que Dios está tan lejos, allá, y yo estoy acá. No, Dios está tan cerca. Lo podemos ver, lo podemos sentir y podemos alcanzarlo a Él. Con pasos preciosos y tambaleantes nos acercamos al Señor. Mire la experiencia de un bebé. El bebé empieza a dar los primeros pasos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la experiencia del bebé? Vemos que uno de sus padres se hace a una distancia y extiende sus brazos, y el otro papá lo suelta, y el bebé empieza, aunque tambaleando. Y después se puede caer y el bebé vuelve y se levanta, pero él quiere caminar, él quiere llegar a donde está ese papá o esa mamá. Y cuando el bebé logra llegar, dar unos 2, 3, 4, 5 pasos, y logra, el bebé se alegra, pero también los padres se alegran. ¿Y qué hacen los padres? Aplaudirlo. Quiero que tengamos en mente esto tan importante. En esa experiencia, en Lucas 15, versículo 7, hay una serie de parábolas, y en medio de esa serie de parábolas hay una que me llamó la atención: la parábola de la oveja perdida. Hay 100 ovejas en el redil, pero una le dio por irse. Quedan 99. Y la Biblia dice que el pastor que cuidaba esas 100 ovejas contó y contó una y otra vez y dijo: me falta una. Dejó las 99 y se fue a buscar esa perdida. Y dice que cuando la encuentra, ahí hay una expresión muy bonita. Y dice: de la misma manera hay alegría por esta oveja que se había perdido. Hay fiesta en el cielo. ¿Usted se imagina cuando un pecador se arrepiente? Ahora, no quiere decir que no hay alegría por las 99. Sí, hay alegría, pero dice más gozo. Hay gozo con esos 99 que no se han descarriado, que están bien con el Señor. Pero hay más gozo cuando un pecador se arrepiente. Y así ese pecador, como usted y como yo, llegamos tambaleándonos como el bebé, ¿sí? Dando primeros pasitos, como que sí puedo, me quiero desprender, yo quiero salir de esta barca, yo quiero salir de esta seguridad que simplemente es un engaño, yo quiero estar en la seguridad de Cristo. Pero cuando logramos llegar, el cielo aplaude, los ángeles hacen fiesta. Mire qué lindo eso. Se gozan, quizás en su casa, en su trabajo, en este mundo, nadie se goce de verlo a usted. Pero esté tranquilo, que los ángeles están esperándonos, no son egoístas. Y Jesús mismo viene por nosotros y nos va a presentar al Padre, nos va a llevar cerca, cara a cara con el Padre Celestial. Qué lindo eso. Entonces, esto es lo que está hablando aquí, cerca de papá, cerca del Padre, alcanzando al Señor. ¿Qué encontramos aquí? Que hay fiesta por un pecador. Tal vez estamos enfrentando muchos
vientos. Y esos vientos soplan fuerte. El viento del orgullo, del legalismo, de la duda, del miedo. Y todos estos nos están hundiendo. Hay que tomar una decisión. Si usted no toma la decisión, va a perecer. Y aquí están las opciones que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. La fe nos mantiene cerca de Dios. El temor nos mantiene distantes de Dios. Así que debemos soltar esa vida que tenemos aparentemente de seguridad y tomar la vida que Cristo nos está ofreciendo. Ahora notemos bien que Pedro, cuando sale de la barca, nos puede pasar como muchos de nosotros, no queremos abandonar la barca. No, es que esa barca me costó. No, es que esa barca es mi experiencia. No, hay que abandonarlo. Jesús dijo que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Pedro, cuando el Señor lo invita a caminar sobre las aguas, Pedro lo que hace es prenderse de la barca y sacar un pie. Pero él no se tiró de una. Hay gente que necesita un proceso para depender de Dios, porque siguen dependiendo de papá, mamá, de sus hijos, dependiendo del trabajo, dependiendo de sus negocios, dependiendo de tantas cosas, de sus propias emociones, de su propia experiencia. Hay gente que le cuesta, pero hay otros que sí, de pronto dan un paso de fe y sueltan todo. Pero Pedro no, Pedro me imagino que se agarró de la madera de la barca y puso un pie. Y cuando vio que el pie más o menos, entonces sacó el otro pie, ¿sí? Y sigue prendido de la barca hasta que por fin se desprende del todo. ¿Sabe que Jesús nos está invitando? Hay que dejarlo todo. Hay que desprendernos de muchas cosas. Esa idolatría, tiene que desprenderse. De ese egoísmo tiene que desprenderse, de ese odio, de ese resentimiento, de esa amargura. Hay que desprendernos, amados hermanos, amigos. Si no nos desprendemos, no alcanzamos donde está Jesús. No vamos a lograrlo. El bebé, él se desprende del que lo sostiene y lo suelta totalmente, aunque sea tambaleando, pero él logra llegar a donde está su otro ser querido que lo espera con brazos abiertos. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Pedro dijo, yo quiero salir de esta barca, pero hay que tomar la decisión. Hay que salir de ella, pero dejarla completamente. Hay que salir de la tormenta, pero estar en los brazos del Señor. El mundo nos está hundiendo con esta pandemia. Mucha gente temor a la muerte. Acuérdense que la muerte quedó desbaratada. No hay temor a nada. Ya con Cristo tenemos paz para con Dios. Y somos grandes pecadores y necesitamos un gran Salvador y lo tenemos. Gloria a Dios. Y cuando clamamos, Señor, sálvame, que eso fue lo que hizo Pedro. Cuando se estaba hundiendo en el valle de la desesperación, en el lodo cenagoso, en las aguas tormentosas, agitadoras. Señor, sálvame, gritó. Él está ahí cerca, esperándonos. Por eso hay que tomar una decisión, acercándonos al Padre, experimentando la paz con Dios y alcanzando al Señor Jesús. Eso es del miedo a la fe. Nunca vamos a alcanzar la fe si seguimos con esos miedos. Nunca vamos a alcanzar a estar en los brazos de Jesús, del Maestro, si seguimos aferrados a la barca. Recuerde, hubo un barco que se hizo y el que lo hizo dijo, ni Dios lo hundirá. Y se hundió. Jesucristo tiene un barco que ni Satanás lo hunde. La Biblia lo dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Termino diciendo, ¿dónde quieres estar? ¿En tu propia barca? ¿Donde los timones, donde las tormentas te van a hundir? ¿O quieres pasarte al otro lado, a la barca de Cristo? Ese no se hunde. Esa es la salvación grande. Y el capitán es un gran salvador. Esta es la invitación a ese amigo, a esa amiga, a esa persona que está desesperada, que ha hecho todo lo posible, tomó todos los recursos para salir a flote y no ha podido. Se hunde, se está muriendo espiritualmente, moral, emocionalmente. La invitación está vigente. Venga, que Cristo quiere recibirlo.
Y por eso voy a hacer esta oración, para que cada oyente, cada persona, tenga en cuenta el tomar una decisión. No es tarde. Hoy es posible, hoy se puede tomar esa decisión. Mañana puede ser tarde, pero hoy es el tiempo. La misericordia de Dios está allí. Dejemos atrás todo y miremos a Cristo. Acerquémonos a Jesús, al Maestro, porque Él nos va a llevar al Padre, a tener esa paz con Él. Pido a Dios que esta palabra, esta enseñanza, haga un efecto poderoso en sus corazones, amada iglesia, amado amigo. Y vengamos a Cristo con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y pido al Espíritu Santo y al fuego de Dios que caiga ahora mismo sobre esa persona que está oyendo esta palabra. Y asegure, Señor, su vida antes de que sea demasiado tarde y se hunda a las profundidades de la desesperación, de las tormentas de este mundo, este valle desesperante. Trae, oh Señor, una paz. Y esa paz con Dios la tenemos a través de Cristo Jesús, un paz y salvo que Él nos da. Que nuestros pecados fueron perdonados y que ya no tenemos más acusadores. El Señor borró todo y ahora nos llevará al Padre. Aleluya. Pido, Señor, que perdone nuestros pecados, que sane nuestras dolencias, que quites el miedo y el temor, Señor, a la muerte, a la enfermedad, dolor, lo que sea, porque el Señor restaura completamente nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, Señor, y bendigo a esa persona que con obediencia, en corazón dispuesto, acoge este mensaje y esta palabra para su vida, Señor, para su casa, para su familia, para sus finanzas, para su salud, para todos sus seres, Señor amado. Bendice, multiplica, Señor, esa palabra en su vida, en su corazón. Y quiero que tu palabra, Señor, traiga un efecto real de fe poderoso. Aquí estamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Y quiero que usted siga conectado. Comparta este mensaje con sus amigos, familiares. Una persona, envíeselo, que lo escuche. Este es el momento para nosotros transmitir, llevar la palabra a otras personas. Que si para nosotros nos da fortaleza, hay otras personas que la están necesitando. Así que Dios les bendiga y gracias por ese apoyo, por ese respaldo, por todo lo que ustedes están haciendo para que esto sea una realidad. Que Dios me los bendiga, amada iglesia.